datos. Daniel, mi única responsabilidad fue la de envíos, transporte y organización de los trenes. Pero usted sabía a dónde iban esos trenes. Hola, esta es una nueva bitácora de Pictopía. El tema de hoy, el que vamos a tratar, versará principalmente en un personaje, el cual considero que tiene una idea muy importante respecto a la responsabilización y el mal. Se trata de Hannah Arendt. No sé cómo se pronuncia porque mi alemán es muy malo. Y ella, bueno, lo importante de lo que me llama la atención de su postura, que es que tiene que ver principalmente con el hecho del totalitarismo y con su concepto de la banalidad del mal. Ella es una mujer judeo-alemana, la cual estuvo, bueno, es filósofo, estuvo con los tiempos de Heidegger. En la Segunda Guerra Mundial estuvo en un campo de concentración por algún tiempo, breve, y después logró salir y estuvo finalmente en Estados Unidos. Ella empieza a escribir acerca de, o su temática versa respecto a la filosofía y a el tema del totalitarismo en sí, y después acerca del mal. A ella le toca reportear el juicio de uno de los generales de la SS, Eichmann, y mientras ella reportea, se descubre o se da cuenta de que este sujeto, bueno, la defensa de este sujeto radicaba en que él obedecía órdenes. Y eso me hizo acordar mucho también al tema de la violación de los derechos humanos en mi país. Pero ella, siendo judía, y todo el pueblo judío, a Eichmann lo detienen en Argentina, la Mossad de Israel, y bueno, ahí él está preso hasta ese juicio y finalmente que él es condenado. Pero lo importante es lo que el juicio produce en Hannah Arendt. A ella, lo voy a tratar de ella porque su nombre me es muy difícil de pronunciar, ella empieza a escuchar el juicio, lo cubre y se da cuenta de que este sujeto Eichmann era un sujeto que alegaba haber obedecido órdenes, y por esas órdenes él creó el tema de los campos de concentración y organizó el tema de la solución final de los nazis. Lo que él hizo finalmente fue administrar todo este proceso de llevar a los judíos en trenes a los campos de concentración y todo lo que tenía que ver con la eliminación. Crímenes de genocidio, de lesa humanidad, por lo tanto puede ser condenado, puede ser extraditado, puede ser juzgado. Fue juzgado, fue encontrado culpable. Pero el personaje de Hannah Arendt, ella en este juicio descubre o se da cuenta de que este sujeto, su defensa radica en el hecho de que él cumplía órdenes. Él seguía el mandato del nacionalsocialismo. Él solamente se dedicaba a estar dentro de todo el concepto que implicaba ser nazi y ser un sujeto obediente. Es decir, él solamente hacía lo que le decía que tenía que hacer, porque él creía en lo que estaba haciendo. Y a ella le surge la pregunta: si este sujeto obedece, ¿este sujeto tiene conciencia? De ser así, puede ser encontrado culpable. Y si no tiene conciencia, puede ser encontrado culpable. Se basa en las ideas de Heidegger respecto a que nosotros somos seres humanos porque pensamos. Y pensamos no por una cualidad especial o porque sea un ejercicio que nosotros invocamos. Nosotros pensamos porque somos seres humanos. Estamos obligados a pensar. Nosotros tenemos autoconciencia porque estamos obligados a tener autoconciencia. Y de ese concepto del pensar es donde esta mujer decide analizar el discurso de Eichmann y pensar si es que él finalmente obedecía por una creencia y si era capaz de tomar decisiones y crear todos los crímenes que se le atribuían, o simplemente él era un sujeto que obedecía bajo cierto contexto. Y el obedecer implica ser adoctrinado por una doctrina, en este caso el nacionalsocialismo, ser adoctrinado como un nazi, y por lo tanto él, al ser adoctrinado, solamente se limitaba a cumplir. No iba a decir que sí, ni iba a decir que no.
él actuaba. Y si él actuaba, ¿dónde está su capacidad de conciencia? ¿Dónde está su capacidad moral? Y si él actuaba por obediencia, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el mal? Es el mal, el bien y el mal. Es el mal algo, digamos, un concepto aberrante que está lejos de todo tipo de personas. ¿Solo algunos son malos o todos podemos llegar a ser malos? Lo que esta mujer sostenía era que Eichmann, al obedecer y al abstraer su capacidad de conciencia y obedecer ciegamente y administrar en algo en lo que él fue adoctrinado, finalmente él renuncia a su capacidad de ser humano, pasa a ser un instrumento. Con responsabilidad, por supuesto, sostiene ella. Si es responsable porque él administra al final. Tiene una responsabilidad. Pero la duda ¿es el mal algo que está reservado para gente, no sé, psicópata, o cualquiera puede llegar a ser un Eichmann en ciertas circunstancias? Se han hecho varias películas y varios estudios al respecto. Antes de perderme la discusión, Eichmann es encontrado culpable y lo que plantea Hannah Arendt finalmente es el hecho de la responsabilización, el ser un instrumento sin conciencia y renunciando a lo humano, por lo tanto él solamente obedece y el mal que él representa lo puede tener cualquiera. Cualquiera se puede volver un Eichmann en situaciones determinadas. Si tú crees en lo que estáis haciendo, podéis actuar mal. Cómo la psicología de masa influye finalmente en las personas y cómo todos nosotros somos permeables a este tipo de mal. Entonces el mal ya no es un concepto designado, por decirlo de una manera, para gente mala, o para gente enferma o para psicópata. El mal, y a eso se refiere con la banalidad del mal, el mal es algo que está y puede estar en todos nosotros. Ella sostiene que no somos intrínsecamente buenos ni malos, pero sí podemos comportarnos de una forma mala si se dan las condiciones. Es decir, si es que somos adoctrinados, ahí nosotros perdemos nuestra capacidad de pensar, perdemos nuestra capacidad de conciencia y podemos ser permeables y actuar igual que el resto. De esto se han hecho muchos estudios. Hay algunas películas, por ejemplo, La Ola, que trata de un grupo que... Bueno, les recomiendo que vean La Ola. La Ola tiene que ver con en una universidad, un profesor tiene una clase y intenta explicar cómo se difunde el nazismo. Y no les cuento más, pero deberían verla, La Ola. Les voy a poner ahí el link y todas las cosas abajo para que ustedes puedan ver. Pero volviendo, es el hecho de que cualquiera, bajo ciertas circunstancias, por lo tanto, podemos ser malos. Todos podemos ser un Eichmann, todos podemos ser brutales, podemos decir, no, yo nunca voy a hacerlo. Pero ¿qué pasa si estamos bajo ciertas condiciones en las cuales somos adoctrinados por un régimen totalitario que al final nos forma y nos pide ser de cierta manera? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Es el mal tan banal que nosotros vamos a perder nuestra conciencia. Les dejo ahí, ¿podemos nosotros lograr separar el bien y el mal y escaparnos de esta permeabilidad si se da todo esto en un contexto determinado? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con los militares chilenos en la dictadura? Perdón que insista, pero no pude evitar, mientras leía y veía una película, no pude evitar pensarlo. Están los mandos altos quienes son responsables porque crean las condiciones o crean los medios para el asesinato masivo, por ejemplo, lo que hizo Hitler, Himmler y el otro que no me acuerdo. Pero ¿qué pasa con los mandos bajos, los que tienen que obedecer? Ellos tienen la misma responsabilidad, podían no obedecer, y es ahí donde se aplica el tema de la banalidad del mal, donde los mandos bajos no pueden desobedecer y actúan cual Eichmann, creyendo que lo que están haciendo está bien. Pierden la capacidad por un momento de pensar, pierden la conciencia, pierden la capacidad de cuestionamiento. Por eso es que las dictaduras militares o los regímenes totalitarios, como plantea Arendt, el nacionalsocialismo, el estalinismo, lograron convencer que gente fuese genocida o que se creara este movimiento que iba a desaparecer personas, iban a limpiar y a barrer con los judíos. Pero los mandos bajos
como decimos acá, el pelado raso, ¿tiene la culpa? ¿Qué grado de responsabilidad tiene si es que no puede decidir? Porque la responsabilidad surge también del acto que uno comete. Uno es responsable por los actos que comete. Pero ¿qué pasa cuando tú no puedes elegir? Cuando estás obligado a hacer algo y crees. Entonces ahí la banalidad del mal entra. Ahí el mal se apodera de estos sujetos de baja escala dentro de esta pirámide y son capaces de cometer crímenes atroces. Y estos crímenes se dan finalmente por el hecho de estar adoctrinados. Y es donde se pierde la capacidad de pensar, es donde se pierde la capacidad de la autoconciencia y se pierde la calidad del ser humano. El ser humano cuestiona, el ser humano piensa. ¿Qué pasa con la orden? ¿Qué pasa cuando tú obedeces una orden que atenta contra tu escala moral? Pero tienes que hacerlo porque al final terminas creyéndolo. Una persona adoctrinada es moralmente, ética y conscientemente libre. Puede ser culpable. Eichmann al final fue colgado y fue encontrado culpable porque en el fondo también tenía responsabilidad en el genocidio a los judíos. Y es de ahí donde esta escritora, filósofo y pensadora, quizá una de las más geniales del siglo pasado, fue capaz de tocar el tema del mal, y no del mal dentro de la política, o del mal dentro de la moral, o del mal dentro de la religión, sino del mal como concepto filosófico y como hecho histórico, y al ser humano como un sujeto permeable que puede caer, al igual que Eichmann, en la atrocidad que cometió. Podemos nosotros todos estar en algún estado en que podamos caer en semejante tipo de conducta. Dejo la pregunta abierta, espero haber sido muy claro. Bitácora de Pictopía, espero que estén muy bien. Dejaré algunos links de información abajo con la película, tráiler, recomendaciones de lecturas y bueno, y no se olviden de escuchar el podcast cada viernes, que vendrá con algún tema que ustedes me sugieran. Que estén muy bien.